Gracias a ti, César, ya te echamos de menos, tanto la gata como yo. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una entrevista más. Y en esta ocasión voy a entrevistar a una amiga que se llama Judith Cohen. Viví un año en su casa allá en el centro de Toronto, en Canadá. Y pues tengo muchas cosas que contarles y que agradecerle a Judith. Y bueno, ella es por un lado storyteller o cuentacuentos, pero también ella es etnomusicóloga. Entonces su trabajo es muy interesante en el escenario porque mezcla la música, mezcla las historias que cuenta la música y mezcla la experiencia de cómo adquirió esa historia. Y bueno, le pregunté a Judith cómo comenzó en este mundo de los cuentacuentos. Por casualidad, creo. Y vamos a ver, yo soy también académica. Entonces combino el trabajo universitario con el trabajo de performer. Y hago las dos cosas como en equilibrio, más o menos, porque si hiciera solamente el trabajo de la universidad y de ser etnomusicóloga, es un poco antropología de la música, ¿no? Si hiciera solamente esto, me aburriría. Claro. Si no lo hiciera, también me aburro. Okay. Entonces, hacer el performance, los viajes, el trabajo académico, la enseñanza, todo esto en junto, como forma un conjunto. Ahora, la narración oral nunca está ausente de todo eso. Si estoy dando un concierto, explico las canciones, cuento anécdotas. Aprendí esta canción de tal mujer en tal pueblo mientras sucedía eso y otro. Y antes, ¿sabes lo que pasó antes? Así. Sí, fue como medio accidental, sí, el narrar las historias. Yo no sabía que había un mundo oficial de cuentacuentos de storytelling. Sí, vagamente veía las palabras, ¿no? Festival de storytelling aquí y allá. Para mí era algo completamente natural. Mi madre, que falleció hace 30 años, 29 años ya, siempre narraba historias, pero nunca en plan, ahora voy a narrar una historia. Nunca. Era más bien, ¿sabes lo que pasó cuando volví de la oficina para casa? ¿Qué pasó, mamá? Y le encantaba narrarlo y narrarlo bien, pero tampoco era storytelling. Y nadie decía, oye, que la madre de Judith, Sara y Franny es muy buen storyteller. No. Que te lo pasas muy bien en su casa. Si vas para cenar, siempre cuenta algo divertido, ¿no? Algo así. Yo creo que es súper interesante cómo un cuentacuentos recoge las historias, las obtiene. Y más cuando se trata de trabajo de campo, no solamente de leer un libro o de, pues no sé, ver un video. Cuando el narrador o la narradora nos comparte además cómo llegó a esa historia, y esa historia es una historia interesantísima, pues yo creo que el trabajo es un poco más atractivo. Y creo que esa es una de las cosas que destaca el trabajo de Judith. Entonces lo que intento hacer es narrar o bien un romance en el sentido clásico, una canción narrativa, una canción que narra una historia, en México corrido, ¿no? Es un poco la misma idea. ¿Qué sucedió? Sucedió lo siguiente, el rey se levantó, cogió sus caballos, su espada, fue a hacer esto, bla, 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 ¿no? ¿Qué pasó? Y entonces, estas son historias que yo digo siempre son como una adicción. Una vez que te pones con el romancero que sea, español, portugués, da igual, pero una vez que te pones con el romancero, estás perdido para siempre, para toda la vida, porque las historias son historias sin fin, y tienen variantes. O sea que la misma historia pasa eso en una versión del este de España, pasó esto en una versión del oeste de Portugal, del norte de Alemania, del sur de Grecia, ¿no? Y siempre, muchas veces, no siempre, pero muchas veces la misma historia, diferente con todas final. estas variantes. Y claro, la música es diferente, la melodía, la lengua es diferente, los detallitos son diferentes. Y a veces la historia solamente es de España, o de España o Portugal, o de lenguas romanas, España, Portugal, Italia, Francia, por ejemplo. A veces es toda Europa. Depende, si es una historia un poco universal, pan-europea, ¿no? La vuelta del novio, la vuelta del querido, bla, bla, bla. O si es una cosa bastante específica relacionada con este país, esa cultura. Entonces, canto
Pero no me pongo en el escenario para cantar una canción. Esto puedo grabarlo y mandarlo. Canto las versiones diferentes, pero no todas. Una estrofa de aquí, una estrofa de allí. Y cuento las circunstancias de cómo aprendí la canción. Si ha sido en este pueblecito del noreste de Portugal. Y describo a la mujer que me la canto primero y cómo era el pueblo. Y si algo divertido, que muchas veces es algo muy divertido, que pasó el día antes o aquel mismo día. Y luego canto un poco más y después ella me cantó lo siguiente, ¿verdad? Y me dijo, mira, que mi amiga fulanita vive en tal pueblo, en la casa verde, al lado de la estación de no sé qué, no sé cuánto, de gas, ¿no? Vete a preguntarle que te lo cante ella. Entonces combino la narración, bueno, canto la canción, narro la historia de la canción, mi historia buscando y aprendiendo la canción, la historia de tal o otra persona que me lo enseñó, que me lo cantó, o el libro, o lo que sea, ¿no? Y siempre cambia, porque siempre vuelvo a hacer trabajo de campo en los pueblos, viajo mucho, y siempre añado un poquitín, poquito y añado. Le pedí a Judith que nos diera un panorama general sobre el mundo de la narración oral en Canadá, porque sí hay varios festivales, sí hay programaciones, sí hay actividad cuentera, como dicen por ahí, y también hay una diferencia entre el mundo francófono con el mundo anglófono. Y bueno, ella nos contó un poquito sobre lo que ella ve o percibe o conoce del mundo de los cuentacuentos allá. Tenemos a nivel nacional de Canadá, tenemos el Congreso Conference, ¿no? Cada año, que tiene una parte más bien académica, de presentaciones, de conferencias y tal, y claro, una parte enorme de storytelling en vivo. Y entonces de todo Canadá. Y luego hay el Festival de Toronto, que tú conoces, que tú has hecho incluso de voluntario y has contado un poquito aquí y allá, que casi conoces ya mejor que yo, el mundo de esto en Toronto. Cuando hay dinero, que no es siempre, cuando llegan a tener subvenciones y tal suficientes, invitan lo más posible a gente de fuera, de otros países, del país que sea, pero para Toronto tienen que poder contar en inglés. Ya. Bueno, porque aquí es anglófono. Inglés es indiferente, tienes un acento, no pasa nada, te equivocas con algún punto de gramática, no pasa nada en absoluto. No tiene importancia, la importancia es que puedas comunicar. Claro. Y tú, por ejemplo, lo haces ya muy bien. Pero es casi lo único. Si hay dinero, se invita a más gente. Si no hay presupuesto, se invita a menos gente. Si hay más presupuesto, pues hay más actividades en más lugares. Aquí una escuela, aquí un centro comunitario, aquí un escenario más formal, aquí menos formal. Si hay menos presupuesto, pues se reduce. Le pedí a Judith que nos contara un poquito sobre el proceso de montaje o de realización de sus espectáculos, de cuentacuentos o de música, no importa, pero cómo le hacía, ¿verdad? A la hora de ir a un escenario. Yo no preparo, por ejemplo, si hago un concierto, yo sola, sin otros músicos, yo no preparo nada en absoluto. No lo hago, no lo preparo. Mira al público, que sea un público pequeñito de 30 personas, que sea un público de 200, 500. Perdón la interrupción, Shadow quiere salir en la entrevista. Claro. Muchas veces digo al público, mira, esto es lo que sé hacer, sé cantar en sefardí, en búlgaro, en francés, en portugués, medieval, catalán medieval, sé hacer cuentos, sé contar de esto, de otro, ¿qué quieres? Y nunca sé. Alguien me dijo el otro día en Los Ángeles, pues algo en búlgaro para empezar. Y a veces digo algo rápido, algo divertido, algo triste, algo meditativo, ¿no? Y me dicen, eso. Y muchas veces empiezo con algo que nunca hubiera pensado en empezar, ¿no? Porque tú te dices, empiezo con algo ligero, que todo el mundo pueda relacionarse. Y alguien me dice, una vez aquí en Toronto, en una de estas nochadas que hacía mi hija Tamar, y ¿no? Música. Alguien me dice, una Sevdalinka de Bosnia, por favor. Una Sevdalinka es una canción de nostalgia, ¿no? Wow. Que nunca en la vida alguien hubiera la pediría. pensado a empezar
una nochada con esto. Pero bueno, vale, me lo pide. Le pedí a Judith que nos compartiera, ya para despedirnos, una experiencia de las tantas que tiene alrededor de todo el mundo sobre, pues, cómo se enfrenta, ¿no?, a este trabajo de campo, de viaje, para conocer, para adquirir nuevas historias o nuevos acervos. La última vez que hice autostop, no sé cómo se dice en español de México. Se fue de right. Ok. Ajá. En España dice o bien stop o autostop. Okay. Entonces la última vez era hace 12 años ya. Yo ya tenía más de 60 años, ya tengo más de 70. Okay. Yo ya tenía más de 60. Con 60 años así pidiendo raite en la carretera. Y tuve que ir de un pueblecito al otro en el norte de España, en Aragón. Porque estaba haciendo un trabajo no de música sefardí, que es mi especialidad, sino de la colección que hizo el gran folclorista Alan Lomax en España en el 52, porque soy la responsable académica. Y entonces estaba siguiendo sus pasos, pero 60 años después, entrevistando a la gente que todavía vivía, o a sus hijos, sus nietos. Y en este caso, es una tradición del norte de Aragón, un pueblecito de 40, 50 personas, pero súper, súper lindo el pueblo. Y es una leyenda de Orosia, que era una chica de Bohemia en el siglo VIII, que le había prometido casarse con un moro de España. No me preguntas ni cómo, ni el por qué, ni nada. Y en la leyenda dice que hasta el Papa dijo que sí, que esta chica, princesa de Bohemia, tiene que ir a Aragón para casarse con Entonces, no, con un cristiano de allí. Esa es la historia. Entonces va con caballeros y caballos y regalos de su padre, el rey de no sé qué, para el marido cristiano, el noble de Aragón. Pero cuando llega a Aragón, desde Bohemia, que tampoco era con Ryanair, ¿no? Era poco a poco con caballos, un moro, como dicen en España, le mata. Primero la invita a dormir con él y ella dice que no, que yo estoy para mi marido y soy pura, entonces se le corta un poco todo, ¿no? La cabeza, los brazos. Si hubiera tenido 3 o 4, le cortan los 3 o 4, pero bueno, solo tiene 2. Esto nunca he dicho, pero bueno. Estas cosas son muy violentas, pero en las leyendas no salen, y los romances, cantando el romancero, no salen así como grande historia violenta, salen como cosas que cuentas como si nada, ¿no? Y las mujeres que lo cuentan, los hombres también se ríen. Además porque tiene cierta musicalidad, mucha metáfora, es un lenguaje al final. No, pero saben que está muy lejos de sus vidas, que ellos no van a vivir la vida de esa manera. Claro. Es casi como si fuera un cómic, un graphic novel. Claro. Entonces llega y bueno, le cortan por todos lados y la cabeza acaba aquí y los brazos y las piernas acaban por ahí. Y eventualmente, 200 años después, 300 años después, un pastor ve a los huesos de no sé qué, de la pierna, creo. Y no sé qué pasa, entonces se pone en contacto. Se supone que en el siglo X o XI, no es por el WhatsApp, pero se pone en contacto de alguna manera con el obispo. Y el obispo dice, seguramente son los huesos de la Santa Orosia que se vino de ti, etcétera, etcétera. Wow. Entonces dejan los huesos de las piernas y los brazos en un santuario que construyen en el pueblo donde yo me encontré, Yebra de Baza, y la cabeza en Jaca, que es la capital de la región. Es una ciudad pequeñita, pero capital de la región. Y una vez al año, aquí viene la música, una vez al año se reúne la cabeza con el resto del cuerpo, con música, con el pequeño, no lo tengo delante, pero la pequeña flauta de 3 agujeros, que tocas con una sola mano, que toco, y en vez de un pandero, un tambor, lo llaman el chicotén, es un trozo de madera con cuerdas, pero golpeas las cuerdas con un bastón. Entonces alguna gente canta, tú tocas esto, y hay bailes de palo, stick dances, bailes de palo, que antes eran de espada. Entonces, una vez al año, es un gran festival en junio que reúnen la cabeza. Entonces yo llego, porque Alan Lomax había grabado la música, pero era en invierno, entonces no podía grabar el ritual y la danza.
pero le tocaron, el hombre le tocó con el instrumento, se lo explicó y tal. Yo digo, ok, el hombre ya se murió hace mucho tiempo, si viviera ahora tendría 120 años, pero me habían dicho que su nieto tocaba. Pues llamé al nieto y entrevisté al nieto por la mañana. Y digo, bueno, y le grabé tocando, le filmé tocando y tal. Luego digo, para completarlo voy a Jaca, para por lo menos, si no puedo ver la cabeza porque está hasta el mes de junio dentro de una baula, un baúl y tal, pero por lo menos hablar con el cura de la catedral donde está. Pero no había autobuses, yo no sé conducir, ya sabes, no sé conducir, y no había buses. Había un bus, pero cambiaron el horario y no sé qué, no sé cuánto, y finalmente me digo, bueno, hace mucho tiempo que no lo he hecho, pero sé hacerlo perfectamente. Lo he hecho muchísimo en mi vida. Y me pongo, no era una carretera grande, era entre pueblo y pueblo, ¿no? La distancia de 25 kilómetros, nada. Y un hombre que debía de tener unos 50 y pico años, normal, parecía hombre de oficina, ¿no? Que volvía a casa para comer. Me para y me dice, ¿dónde vas? Digo, Jaca. Me dice, bueno, te puedo llevar a Jaca, no hay problema. Y conduciendo me dice, ¿dónde está tu coche? ¿Es sencillamente llenarlo con gas? ¿O ya está completamente que tienes que llamar a alguien para sacarlo? Digo, yo no tengo coche, yo no sé conducir. Me dice, muy divertido. ¿Dónde tienes el coche? No, es que tú no conoces lo que es autostop, tú no sabes. Y todavía conduciendo me dice el tío, pero ¿de veras estás haciendo eso siendo tan... Era muy cortés, no quería decirlo. Y yo le digo para ayudarle, ¿quieres decir tan vieja? Y me dice, bueno, pues. Digo, ¿pero qué haces? Me dice él. Digo, no, pero tú no sabes, o dice, usted no sabe, ¿no? La historia de la Santa Orosia y Bohemia, y es princesa, y la cabeza, y la boda, y la cabeza está aquí en Jaca, donde vamos, ¿no? Y las piernas. Y conduciendo me dice, ¿pero de dónde eres? Digo, de Canadá. Y me dice, ¿y de eso hablan en Canadá? ¡Guau! Y finalmente llamó a su mujer para decirle, mira, que llegaré un poco tarde por la comida de mediodía, querida, no te preocupes. Y debe haber una cabeza. Y vamos corriendo con el coche a la catedral porque me dice, mira, tenemos que ir corriendo porque dentro de nada el cura cierra la iglesia, porque será mediodía, y va a casa donde la criada del cura le habrá preparado una comida bonita, y una vez que está con la comida y el descanso con la criada, no vuelve hasta mañana para la misa. Que todo el mundo sabe, porque es la criada del cura. Entonces llegamos y justamente el cura con su ropa, ¿no? Larga y todo esto, está con llaves enormes cerrando la puerta de la catedral, y dice, mi hijo, ¿has venido para confesarte al hombre que me llevaba? Y dice, no, yo no necesito confesarme ni nada. Es esa mujer que... Y el cura me mira y me dice, mi hija, ¿usted quiere confesarse? Y digo, no, yo soy judía, no hago estas cosas, pero quiero hablar con usted de la cabeza de Santa Rosita. Entonces... ¿Y él sabía la historia? Sí, claro, porque dentro de su catedral es donde hay el baúl con la cabeza, que hace falta sacarla de manera ritual cada año con la música y la procesión y los bailes y tal. Pero lo que quiero decir es que la historia de cómo llegué a esa historia es una historia en sí misma. Hemos llegado al final de esta entrevista, espero que la hayas disfrutado. Te pido que te suscribas al canal, que compartas la entrevista. Muchísimas gracias a Judith y a todas las personas que están viendo esta serie de entrevistas. Yo estoy muy feliz y bueno, nos vemos el siguiente lunes con otra entrevista. Hasta luego.